por hábito, inseguridad o ambición. 1 de septiembre de 1982, Palacio Legislativo de San Lázaro. Frente a millones de mexicanos, un presidente con la voz quebrada aprieta los puños, golpea el atril y llora como si el país entero pudiera absolverlo en ese instante. José López Portillo, el hombre que había prometido administrar la abundancia, termina su último informe convertido en la imagen exacta del derrumbe. No era solo un mandatario al borde del colapso, era un imperio personal viniéndose abajo en cadena nacional. Detrás de esas lágrimas había algo mucho más grande que una crisis económica. Había una traición, una fortuna obscena levantada mientras el país se hundía, y una guerra familiar tan degradante que años después lo dejaría solo, enfermo y despojado hasta de la poca dignidad que le quedaba. Pero esta no es la historia de cómo lloró. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí. Como un hombre que entró a la presidencia en 1976 como el heredero perfecto del sistema terminó convertido en símbolo nacional de arrogancia, despilfarro y ruina. Como el petróleo lo hizo sentirse invencible. Como prometió defender el peso como un perro mientras la moneda se desplomaba. Como levantó la colina del Perro, una fortaleza de lujo en Coajimalpa, mientras millones de mexicanos veían desaparecer sus ahorros. Y como el mismo apellido que quiso convertir en dinastía terminó devorándolo desde dentro. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el origen de esa megalomanía que lo llevó a confundir el Estado con su patrimonio personal. Segundo, el documento desclasificado que volvió a abrir la sospecha más oscura sobre sus lealtades en plena presidencia. Tercero, la ruta exacta del dinero, del petróleo, de la banca y de la mansión que convirtió el poder en escándalo. Y cuarto, el final grotesco de un expresidente que pasó de mandar sobre un país entero a pelear por su propio lecho de muerte. Pero antes necesitas entender dónde empezó realmente la caída de José López Portillo, porque no empezó con la crisis, empezó mucho antes, el día en que dejó de verse como servidor público y empezó a verse como dueño de México. Base factual verificada con fuentes públicas sobre su último informe del 1 de septiembre de 1982. La nacionalización bancaria. La crisis de 1981 a 1982, la colina del Perro, su muerte en febrero de 2004 y los reportes posteriores sobre documentos desclasificados. Todo comenzó mucho antes del llanto, mucho antes del 1 de septiembre de 1982, mucho antes del peso destruido, de los banqueros convertidos en enemigos públicos y de las cámaras captando a un presidente roto frente a todo un país. Para entender cómo José López Portillo terminó cayendo de esa manera, primero hay que mirar el momento exacto en que empezó a creerse invencible. 1976, México llegaba herido, nervioso, exhausto. El sexenio de Luis Echeverría había dejado una atmósfera de desorden, inflación, desconfianza y miedo. Y en medio de ese cansancio colectivo apareció el alto, elegante, de voz grave, impecablemente peinado, con la seguridad teatral de un hombre que no entraba a la política para competir, sino para ocupar un trono que ya lo estaba esperando. No llegó como llega un candidato que ha sobrevivido a una batalla, llegó como llega un heredero al que le apartaron el camino. Fue el único aspirante real de un sistema que ya había decidido por todos. No hubo verdadero combate, no hubo riesgo, no hubo una lucha que pudiera recordarle que el poder también tiene límites. Y eso importa, importa mucho, porque hay hombres que aprenden a gobernar cuando conocen la resistencia, y hay otros que, al no conocerla nunca, empiezan a confundir el país con un espejo. José López Portillo pertenecía a esa segunda categoría. Al principio parecía el personaje perfecto para una nación que necesitaba volver a creer. Tenía el porte de un estadista clásico, el lenguaje de un intelectual y la energía de alguien que disfrutaba ser mirado. Citaba a los griegos, hablaba de historia, invocaba símbolos nacionales con solemnidad y se presentaba como un hombre de familia, casado desde 1951 con Carmen Romano, una mujer refinada, culta, obsesionada con la música y con la imagen de grandeza. Juntos proyectaban algo que en política vale oro, orden, prestigio, permanencia. La ilusión de que el país estaba en manos de gente superior.
Y entonces ocurrió el milagro que terminó de intoxicarlo todo, el petróleo. A finales de los años 70, el hallazgo de enormes yacimientos en el Golfo de México convirtió a su gobierno en una fiesta de cifras descomunales. De pronto entraba dinero. De pronto, el mundo volteaba a ver a México con hambre. De pronto, los bancos internacionales ofrecían créditos como si el futuro ya estuviera garantizado. López Portillo no solo recibió esa bonanza, la interpretó como una confirmación íntima de su destino. Ya no era solo un presidente afortunado, empezó a verse a sí mismo como el hombre elegido para conducir a México a una nueva era. Administrar la abundancia, esa fue la frase. Guárdala bien, porque en esas 3 palabras ya estaba escondida toda la tragedia. No hablaba como un administrador prudente. Hablaba como un monarca convencido de que la historia le había entregado una riqueza inagotable para cumplir una misión casi sagrada. Los aplausos lo rodeaban, los empresarios lo cortejaban, los diplomáticos lo celebraban, los aduladores crecían a su alrededor como maleza. Y cuanto más lo aplaudían, más se alejaba de la realidad. Porque detrás de la imagen del gobernante culto y seguro había otra cosa, una necesidad feroz de ser admirado. No querido, no respetado, admirado. Necesitaba sentirse por encima de los demás, más grande que sus antecesores, más brillante que sus críticos, más memorable que cualquier otro hombre que hubiera ocupado los pinos. No quería administrar un sexenio, quería dejar una epopeya, quería eternidad. Ese fue el verdadero origen del desastre. No el petróleo, no la banca, no la crisis internacional, sino una vanidad demasiado grande metida dentro del cuerpo de un presidente al que casi nadie se atrevía a contradecir. En público parecía serenidad, en privado ya era otra cosa, una mezcla de soberbia, necesidad de aplauso y una peligrosa confusión entre el Estado y su propio apellido. Y cuando un hombre empieza a creer que el dinero de una nación existe para alimentar su leyenda, el abismo ya no tarda en abrirse. Porque la ambición de José López Portillo no quería solo obediencia, quería devoción. Y para sostener esa fantasía estaba a punto de cruzar una línea que después nadie podría borrar. El veneno no empezó con la devaluación, ni con las lágrimas, ni siquiera con la banca nacionalizada. Empezó mucho antes, en un lugar donde casi nadie miraba, en los pasillos oscuros del poder, donde los hombres más peligrosos no levantan la voz porque no la necesitan. Y en el caso de José López Portillo, ahí fue donde empezó a pudrirse todo. 29 de noviembre de 1976. Faltaban apenas unos días para que tomara posesión como presidente de México. Afuera, el país todavía veía en él al abogado elegante, al hombre culto, al rostro de una nueva promesa nacional. Pero en otra parte, muy lejos del entusiasmo público, circulaba una nota de inteligencia que contaba una historia muy distinta, una historia que no hablaba de patriotismo, ni de dignidad republicana, ni de soberanía. Hablaba de lealtades dobles, de canales secretos, de una cercanía con los aparatos de inteligencia estadounidenses que, según documentos desclasificados décadas después, habría sido mucho más profunda de lo que México estaba dispuesto a imaginar. Piensa en eso un momento, un hombre que se presentaba como encarnación del nacionalismo mexicano, mientras sobre su nombre flotaba la sospecha de haber operado dentro de una red de colaboración clandestina. Un presidente que en público hablaba de país, de historia, de destino, mientras en privado, según esa versión, el poder real se negociaba en otro idioma, con otras prioridades y otros intereses. Si eso era cierto, no se trataba solo de hipocresía, se trataba de algo peor. Se trataba de una fractura moral en el corazón mismo del Estado. Pero ese no fue el único secreto, ni siquiera el más visible, porque hay traiciones que se esconden en archivos y hay otras que se levantan con concreto, acero, agua robada y soldados vigilando la entrada. Mientras México empezaba a depender del petróleo, de los créditos fáciles y de una riqueza que parecía no terminar nunca, López Portillo mandó construir su propio monumento. No una casa, no una residencia discreta para el retiro. Un complejo gigantesco, una fortaleza personal, un símbolo obsceno de la distancia que ya existía entre el presidente y el país que decía representar. La gente terminó llamándolo la colina del perro, y no lo llamaron así por cariño.
Era un terreno inmenso en lomas de vista hermosa en Coajimalpa, con mansiones, biblioteca, alberca techada, caminos privados y vigilancia militar. Militar, no guardias domésticos, no un sistema de seguridad común. Soldados, tiendas verdes, control absoluto, como si no fuera la casa de un funcionario temporal, sino el castillo de un monarca que ya no distinguía entre el poder prestado y la propiedad personal. Y aquí viene lo más brutal, todo eso crecía mientras, muy cerca, colonias enteras seguían sin agua potable, sin drenaje y sin seguridad jurídica sobre la tierra que pisaban. A un lado del exceso, la carencia. A un lado del lujo, la necesidad. A un lado del concreto rojo del alcázar presidencial, el polvo, la precariedad y el abandono. Los reportes que después describieron aquel lugar parecían el inventario de una fantasía enferma. Más de 20 habitaciones, chimeneas, una biblioteca en espiral para decenas de miles de libros, infraestructura eléctrica propia, vías de acceso construidas con recursos públicos, tuberías especiales, obras pensadas no para servir a una comunidad, sino para blindar el capricho de un solo hombre, como si el dinero nacional hubiera dejado de ser dinero nacional y se hubiera convertido de pronto en material para construir la vanidad de una sola familia. Y sin embargo, cuando el escándalo empezó a asomar, López Portillo hizo lo que hacen casi todos los hombres intoxicados por su propio reflejo, negó, minimizó, cubrió. En su último informe insistió en que se iba con las manos limpias. Manos limpias. Esa frase también debes guardarla, porque hay frases que no se pronuncian para decir la verdad, se pronuncian para desafiarla. Lo terrible no fue solo la existencia de aquel palacio. Lo terrible fue lo que revelaba. Que para entonces José López Portillo ya no veía al Estado como una responsabilidad. Lo veía como una extensión de sí mismo, como una caja abierta, como una maquinaria disponible para alimentar su leyenda, proteger sus secretos y multiplicar su poder. El país todavía no entendía del todo lo que estaba viendo, pero la infección ya estaba ahí, enterrada en documentos, vertida en concreto, disfrazada de grandeza. Y cuando ese veneno entró en la sangre de su vida privada, ya no destruyó solamente a un gobierno, empezó a destruir a su propia familia. El veneno del poder nunca se queda en los discursos, nunca se queda en los decretos, nunca se queda encerrado en oficinas con madera fina, teléfonos privados y hombres de traje cuidando la puerta. El verdadero veneno siempre termina entrando en la casa. Se sienta a la mesa, se mete en la cama, se filtra en la sangre de los hijos. Y en la historia de José López Portillo, eso fue exactamente lo que pasó. Porque mientras México escuchaba promesas de grandeza, de petróleo, de modernidad y de abundancia, dentro de su propia familia se estaba formando otra cosa, una generación criada no en el amor, sino en la excepción, no en la disciplina, sino en el privilegio. No en la verdad, sino en la idea tóxica de que llevar cierto apellido bastaba para estar por encima del resto del país. Carmen Romano entendió ese mundo mejor que nadie. Era refinada, culta, obsesionada con la música, con la imagen, con la sofisticación. En otro contexto, habría sido solo una mujer elegante con gustos caros. Pero aquí no estamos hablando de otro contexto. Estamos hablando de los pinos. Estamos hablando del dinero de una nación pobre sosteniendo las fantasías privadas de una pareja que ya había empezado a confundirse con la monarquía. A Carmen le fascinaba el piano, no como un pasatiempo, como una extensión de su identidad. Y López Portillo, incapaz de ofrecer contención emocional real, le ofreció algo más fácil y más peligroso. Recursos sin límite. Cuentan que llevaba su piano Steinway en los viajes oficiales como si fuera parte natural del equipaje presidencial. Y una anécdota quedó flotando durante años como una postal obscena de aquella época. En un hotel de Europa, al descubrir que el piano no cabía por la entrada de la suite, se ordenó modificar el lugar, abrir espacio. Romper estructura, adaptar la realidad al capricho, como si el mundo entero tuviera que correrse unos centímetros para que la fantasía privada de la élite mexicana pudiera entrar sin dificultad. Eso veían los hijos, eso respiraban, eso aprendían. José Ramón, Carmen Beatriz, Paulina, niños creciendo en un ambiente donde el poder no parecía una responsabilidad,
sino una herencia biológica, donde el lujo no era una excepción, sino el lenguaje cotidiano, donde el país no aparecía como una comunidad de millones de personas, sino como una propiedad familiar con chofer, escoltas y puertas que siempre se abrían. ¿Puedes imaginar lo que eso le hace a una conciencia? ¿Puedes imaginar lo que le hace a un joven ver que el apellido de su padre mueve ministros, borra obstáculos y calla preguntas? ¿Puedes imaginar el vacío que se forma cuando todo está permitido y nada está prohibido? Y ahora viene el detalle que lo resume todo, el momento en que José López Portillo dejó de fingir que había una frontera entre gobierno y familia. Cuando nombró a su hijo José Ramón subsecretario de Programación y Presupuesto, el país entero vio lo que estaba ocurriendo. Ya no era rumor, ya no era sospecha, ya no era malicia periodística, era nepotismo a plena luz del día. Y cuando lo cuestionaron, no retrocedió, no se disculpó, no intentó matizar. Respondió con una frase que todavía hoy suena como una bofetada: es el orgullo de mi nepotismo. Guarda esa frase porque en ella está la radiografía moral completa de aquel régimen. No es solo arrogancia, es algo peor. Es la celebración del abuso como si fuera virtud. Es un padre entregándole a su hijo no una oportunidad honorable, sino una señal devastadora. Aquí no importa el mérito, aquí importa la sangre. Pero José Ramón no fue el único. El círculo se extendía como una telaraña aceitosa. La hermana en medios públicos, el primo en organismos oficiales, los amigos de infancia convertidos en hombres fuertes del sistema, las amantes elevadas a puestos de gobierno, todo girando alrededor del mismo principio. Si estabas cerca del sol, recibías calor. Si estabas lejos, te quedabas en la sombra. Mientras tanto, afuera, el país seguía siendo el mismo, o peor. Obreros ganando poco, colonias sin servicios, familias enteras sosteniéndose con trabajos precarios, gente haciendo milagros con salarios mínimos, y adentro, bodas fastuosas, viajes, lujos, ceremonias de una ostentación que ya no parecían mexicanas, sino imperiales. La boda de Paulina en 1981 fue vista por muchos como eso. No una celebración familiar, una provocación, un recordatorio cruel de que había dos Méxicos, el que sufría y el que gastaba. Quizá tú también has visto familias así, familias donde el dinero tapa todo durante un tiempo. Las traiciones, las ausencias, las humillaciones, las distancias, pero solo durante un tiempo, porque el dinero puede decorar el silencio, pero no puede llenarlo. Y en la casa de López Portillo el silencio ya era enorme. No había un padre formando carácter, había un hombre repartiendo privilegios. No había una familia unida por afecto, había un clan sostenido por conveniencia, vanidad y costumbre. Los hijos crecieron con todo en las manos y casi nada en el alma. Y cuando llegó la hora de enfrentar la realidad, no tenían con qué hacerlo porque nadie les había enseñado a vivir sin poder. Nadie les había enseñado a perder. Y muy pronto el país entero iba a perder con ellos. La herencia más grande que José López Portillo destruyó no fue una casa, no fue un matrimonio, no fue siquiera el prestigio de su apellido. Fue algo infinitamente más grande. Fue la estabilidad de un país entero. Fue la sensación de futuro de millones de familias que nunca lo conocerían, nunca cenarían con él, nunca pisarían los pinos, y aún así terminarían pagando, peso por peso, la factura de su soberbia. Porque toda fantasía necesita un momento de choque con la realidad. Y la fantasía de López Portillo tenía nombre, tenía olor, tenía color, olía a petróleo, brillaba como oro negro. Durante un tiempo pareció inagotable. Durante un tiempo convenció a México de que la riqueza había llegado para quedarse. Durante un tiempo hizo creer que el país podía gastar, endeudarse, presumir y aplazar cualquier prudencia porque el subsuelo prometía cubrirlo todo. Pero el problema con las fantasías construidas sobre el precio internacional de una materia prima es que se derrumban sin pedir permiso. 1981. El mercado petrolero empezó a cambiar. Los precios comenzaron a caer. Lo que hasta hacía poco parecía una fuente infinita de dinero empezó a mostrar grietas. Y ahí era donde un gobernante sobrio habría frenado. Habría recortado. Habría reconocido el peligro. Habría aceptado que la fiesta se estaba terminando.
pero López Portillo no era un hombre hecho para retroceder. Era un hombre hecho para actuar, para posar, para desafiar a la realidad como si la realidad fuera una adversaria menor. 17 de agosto de 1981, pronunció una frase que quedó grabada para siempre, no como símbolo de valentía, sino como epitafio político: defenderé el peso como un perro. Escucha bien esa frase. No habla como un economista, no habla como un estadista, habla como un hombre herido en su orgullo. Un hombre que cree que la voluntad personal puede imponerse a los mercados, a la deuda, al miedo, a la fuga de capitales y al pánico financiero. Pero los mercados no escuchan discursos, no obedecen lágrimas, no se arrodillan ante el ego de nadie. Y entonces empezó la estampida. Los capitales salieron, los dólares huyeron, el sistema comenzó a vaciarse por dentro. Lo que en la superficie todavía parecía controlable, por debajo ya era hemorragia. México no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo confianza. Y cuando un país pierde confianza, todo empieza a temblar al mismo tiempo. La moneda, el comercio, los ahorros, el salario, la comida, la paciencia. Las cifras de ese desastre todavía estremecen. El tipo de cambio, que al inicio del sexenio rondaba los 22 pesos por dólar, terminó convertido en una herida abierta. La inflación, que ya era seria, se volvió asfixia. La deuda externa, que había crecido alimentada por la ilusión petrolera y el crédito fácil, escaló hasta niveles brutales. Lo que al comienzo parecía expansión terminó pareciéndose a una apuesta de casino hecha con el dinero de todos. Piensa en eso un momento. Mientras en las alturas del poder se hablaba de grandeza, abajo una familia veía cómo sus ahorros de años perdían valor en meses. Un tendero no sabía cuánto vender al día siguiente. Un trabajador cobraba un salario que se deshacía antes de llegar a casa. Una madre iba al mercado y descubría que el mismo dinero ya no compraba lo mismo. Esa fue la verdadera guerra de la herencia, no una pelea de abogados en torno a una mansión. Una transferencia masiva del costo del desastre hacia la gente común. Y cuando ya no quedaba casi nada por controlar, llegó el acto final. 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno anunció la nacionalización de la banca. Lo hizo señalando culpables, lo hizo hablando de saqueo, lo hizo como si él fuera el hombre que venía a castigar a los responsables. Esa fue quizá la escena más cruel de todas. El arquitecto del derrumbe presentándose como vengador del derrumbe, el hombre que había confundido riqueza temporal con destino histórico. Acusando a otros de haber vaciado al país. Y luego lloró frente a todos, como si el llanto pudiera devolver los ahorros perdidos, como si el llanto pudiera reparar la deuda, como si el llanto pudiera borrar los excesos, los préstamos, la arrogancia y los años enteros de negación. Pero las lágrimas no salvaron a nadie. El país ya estaba herido, y mientras millones empezaban a entender que la abundancia había sido una ficción costosísima, dentro de su propia familia todavía sobrevivía otra ilusión igual de peligrosa, la de creer que el apellido seguía intacto, la de creer que el poder, aunque golpeado, todavía podía protegerlos de todo. No sabían que lo peor para ellos apenas estaba empezando. Después del desastre de 1982, José López Portillo no cayó de inmediato en una celda ni frente a un tribunal. Cayó en algo mucho más lento, mucho más humillante y mucho más difícil de soportar para un hombre como él. Cayó en la pérdida de la admiración. Y para alguien que había vivido alimentándose de aplausos, de reverencias, de titulares y de obediencias automáticas, eso era peor que cualquier sentencia. Piensa en el contraste. Apenas unos años antes era el hombre más poderoso de México, el presidente que hablaba en cadena nacional, el dueño del micrófono, el rostro del Estado, el cuerpo rodeado de escoltas, el apellido que abría puertas y cerraba bocas. Y de pronto, terminado el sexenio, empezó a convertirse en otra cosa. En un fantasma incómodo, en un hombre que provocaba rabia, en un hombre al que ya no querían oír. Cuentan que en algunos restaurantes la gente le ladraba cuando lo veía entrar, como perros, exactamente como la frase con la que había prometido defender el peso. La humillación pública tenía una memoria cruel. México no olvidaba, México se burlaba.
Y ahí comenzó el exilio verdadero, no uno geográfico, uno psicológico, porque López Portillo seguía rodeado de ciertos lujos, sí, pero el lujo sin adoración no le bastaba, nunca le bastó. Ya no tenía el escenario de la presidencia, ya no tenía la ficción del Salvador, ya no tenía el país arrodillado ante su retórica. Solo le quedaba el eco de sí mismo, y un hombre así, cuando siente que el mundo deja de mirarlo, empieza a buscar desesperadamente otro espejo. Ese espejo apareció en 1984 con el rostro de Sasha Montenegro, joven, célebre, voluptuosa, casi 3 décadas menor que él. No era solo una relación amorosa, era algo más profundo y más patético. Era el intento de volver a sentirse deseado, vigente, poderoso. Era la fantasía de que la decadencia podía disimularse si a su lado brillaba una mujer capaz de devolverle algo del fuego perdido. Mientras el país lo recordaba como el presidente del colapso, él quería reinventarse como un hombre todavía capaz de inspirar deseo. Pero toda huida tiene un precio. Y esta no fue la excepción, porque aquella relación no se construyó en silencio ni en discreción. Se exhibió, se volvió espectáculo, se publicó, se paseó, y lo hizo mientras Carmen Romano seguía viva. Ahí está uno de los detalles más crueles de esta historia. No bastó con haber fracturado moralmente a su primera familia durante años, tenía que arrastrar también esa fractura a la vista de todos. Las revistas, los comentarios, las apariciones públicas, todo funcionó como una confirmación de algo que sus hijos ya sabían desde mucho antes. Su padre nunca había pertenecido realmente a nadie más que a sí mismo. Con Sasha tuvo 2 hijos, Nabila en 1985 y Alexander en 1990. Una segunda familia, un segundo escenario, una segunda oportunidad para repetir los mismos errores con distinta escenografía. Y cuando Carmen Romano murió en el año 2000, él no tardó mucho en oficializar lo que ya llevaba años siendo una verdad escandalosa. Apenas un mes después, celebró matrimonio religioso con Sasha, como si la prisa por legitimar esa nueva vida pudiera borrar todo lo anterior, como si el tiempo fuera una servidumbre más al servicio de su voluntad. Pero aquí viene la jugada que lo cambió todo. La colina del perro, aquel monumento levantado con el aliento financiero del Estado, terminó convertida en el centro de una guerra íntima. López Portillo decidió donar ese complejo a Sasha, así, sin más. El símbolo más obsceno de su poder pasaba a manos de la nueva esposa y dejaba a sus hijos mayores frente a una humillación adicional. No era solo dinero, era el mensaje: ustedes crecieron en esta sombra, pero la sombra ya no les pertenece. Imagínate el resentimiento, imagínate la rabia acumulada durante décadas encontrando por fin un objeto concreto al que aferrarse. Y entonces llegó el cuerpo, el enemigo que ni el poder ni el dinero pueden sobornar. En 1999 sufrió una embolia. El hombre que antes montaba a caballo, boxeaba, posaba con energía viril y hablaba como si el país entero fuera una extensión de su pecho empezó a apagarse. La fuerza física se fue, la autonomía se fue. El control se fue. Poco a poco quedó reducido a la fragilidad que tanto había despreciado en otros. Un expresidente en silla de ruedas, dependiente, vulnerable, cercado por médicos, papeles y tensiones familiares que ya no podía dominar con un discurso. Y ahí se cerró el círculo más oscuro. Los hijos que habían crecido bajo el veneno de la ausencia y el privilegio ya no eran solo herederos heridos, empezaban a convertirse en combatientes. La segunda familia y la primera familia entraron en una lógica de guerra. Ya no se trataba de afecto, se trataba de control, de bienes, de legitimidad, de rencor viejo convertido en estrategia. López Portillo seguía en el centro, sí, pero ya no como patriarca, ya no como monarca, ya no como dueño del tablero. Ahora era otra cosa. Un anciano enfermo atrapado entre los escombros de todo lo que él mismo había construido. El final no llegó con solemnidad, no llegó con himnos ni con honores, ni con el silencio respetuoso que suele rodear a los hombres que alguna vez ocuparon la cima del poder. Llegó como llegan los castigos que tardan décadas en madurar.
Lentamente, con olor a hospital, con expedientes judiciales abiertos, con familiares vigilándose entre sí como enemigos, con un anciano enfermo atrapado en medio de una guerra que él mismo había sembrado muchos años antes. A comienzos de 2004, José López Portillo ya no era ni la sombra del hombre que había temblado de rabia y lágrimas frente al Congreso en 1982. Tenía 83 años. El cuerpo estaba devastado. La salud se había convertido en una sucesión de dependencias, recaídas, tratamientos, silencios largos y días en los que la voluntad ya no bastaba para sostener el peso de la propia historia. Pero lo más humillante no era la enfermedad, era el escenario en el que esa enfermedad estaba ocurriendo. Porque mientras su cuerpo se apagaba, su familia se despedazaba alrededor de él. La guerra con Sasha Montenegro había entrado en su fase más cruel. Ya no era solo una pelea por versiones del pasado, era una batalla por la legitimidad, por el patrimonio, por el control del último tramo de su vida. En medio de esa espiral apareció uno de los episodios más grotescos de toda esta historia. El expresidente, el mismo hombre que había gobernado con mano dura, el mismo que había tenido a su disposición el aparato entero del Estado, terminó envuelto en una demanda de divorcio donde se hablaba de maltrato, de gritos, de empujones, de humillaciones y de una lucha feroz por los bienes que todavía quedaban bajo su nombre. Piensa en eso, un hombre que había tenido escoltas, secretarios, ministros, aduladores, generales, periodistas obedientes, empresarios alrededor de su mesa. Y al final, ahí estaba, enfermo, débil, disputado, convertido en objeto de pleito. Ya no como patriarca, ya no como símbolo, ya no como figura de autoridad, como botín. Sasha rechazó esas acusaciones y sostuvo otra versión, que él ya no decidía con libertad. Que eran los hijos mayores quienes lo rodeaban, lo influían, lo empujaban contra ella con la obsesión de recuperar lo perdido. Y quizá ahí estaba la verdad más amarga de todas. A esas alturas ya no importaba quién dijera la verdad completa. Lo insoportable era otra cosa, ver a un expresidente reducido al centro de una pelea doméstica sórdida donde cada bando afirmaba defenderlo mientras al mismo tiempo lo usaba como arma contra el otro. El 16 de febrero de 2004 lo ingresaron de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Primero fue una bronquitis, luego vinieron las complicaciones. Neumonía, insuficiencia respiratoria, problemas renales, el corazón empezando a ceder, todo el cuerpo entrando en esa lógica silenciosa con la que la muerte va apagando una habitación desde dentro. Y afuera del cuarto, como si el destino quisiera completar la humillación, seguían las tensiones, las miradas de odio, la disputa por quién podía entrar, quién podía decidir, quién tenía derecho a reclamar una cercanía que durante tantos años había estado contaminada por el interés. Imagínate esos pasillos, los hijos mayores tensos, endurecidos por años de resentimiento, Sasha defendiendo su lugar como esposa, los rumores corriendo por la prensa, los viejos agravios reviviendo al pie de una cama clínica. Y en el centro, López Portillo respirando cada vez con más dificultad, acercándose no al descanso sino al saldo final. Murió el 17 de febrero de 2004 a las 8:15 de la noche. La causa médica fue insuficiencia cardíaca derivada de una neumonía. Pero la causa profunda venía de mucho más atrás. Venía de los años de arrogancia, de las traiciones, de la soledad fabricada por su propia conducta, de la costumbre de usar a las personas como extensiones de su poder, hasta que un día ya no quedaba poder y tampoco quedaban personas. Y por eso la palabra exacta para su final fue esa, despojado. Despojado de afecto verdadero. Despojado de autoridad, despojado del respeto de un país que nunca le perdonó el derrumbe de 1982, despojado incluso de la imagen grandiosa que había construido durante toda su vida. Después de tanto petróleo, tantos discursos, tantos privilegios, tantas mansiones, tantos silencios comprados y tantos gestos de emperador tropical, todo terminó en una cama de hospital, en una familia rota y en un hombre que ya no podía defender ni su nombre, ni su casa, ni su propia versión de los hechos. 3 generaciones heridas, un país empobrecido, una fortuna convertida en guerra y un final tan pequeño, tan triste, tan brutalmente humano, que parecía escrito no por la historia, sino por una forma de justicia que tarda mucho pero nunca olvida.
Después de la muerte, uno podría imaginar silencio, un silencio limpio, un cierre, una familia agotada por el dolor dejando por fin descansar al muerto. Pero con José López Portillo no hubo descanso, no hubo paz, no hubo esa piedad mínima que a veces llega cuando ya todo terminó. Porque incluso después de su último aliento la herencia siguió comportándose como una enfermedad. La colina del perro, aquel símbolo obsceno de poder, derroche y distancia con el país real, no se convirtió en mausoleo ni en reliquia histórica. Se convirtió en ruina disputada, en pedazo de botín, en terreno fragmentado por abogados, por resentimientos viejos, por papeles y por una avidez que parecía continuar la misma lógica que la había levantado. Durante años, ese lugar no fue una casa, fue una herida, una mole de concreto cargada de recuerdos tóxicos, la prueba física de que el dinero público puede construir castillos pero no puede construir paz. Y luego ocurrió lo inevitable, el símbolo se vino abajo. No de un día para otro, no con una explosión cinematográfica, sino con algo más humillante. La banalidad del mercado. La lenta digestión del escándalo por parte del negocio inmobiliario. Lo que alguna vez fue presentado como fortaleza personal terminó absorbido por fideicomisos, ventas, proyectos residenciales, desarrolladores y planos. Años después, aquel palacio que había querido desafiar al tiempo ya no era palacio, ya no era fortaleza. Ya no era centro de nada, solo un terreno más convertido en otra cosa, como si el país hubiera decidido seguir adelante sin pedirle permiso al mito. Eso también es una forma de justicia, no la justicia heroica que baja con uniforme y esposas, no la justicia de las películas donde el culpable comprende por fin todo el daño que hizo, sino otra más fría, más lenta, más brutal. La justicia de la desaparición, la de ver cómo lo que parecía intocable termina demolido, vendido, repartido y olvidado por el mismo sistema material que una vez lo sostuvo. Sasha Montenegro también se fue con los años, arrastrando consigo su versión de aquella guerra, y los hijos menores, Nabila y Alexander, eligieron otro camino, no la tribuna, no el apellido como bandera, no la política, no el espectáculo de linaje. Eligieron la distancia, eligieron el bajo perfil, eligieron vivir como si la única manera de sobrevivir al nombre López Portillo fuera precisamente no convertirlo en destino. Tal vez esa haya sido la primera decisión verdaderamente sana nacida de esa saga, no repetir, no heredar el veneno como si fuera mandato. No convertir la sangre en condena. Porque al final, esa es la pregunta verdadera de esta historia. No cuánto dinero desapareció, no cuántos discursos mintieron, no cuántas mansiones se levantaron o se perdieron. La pregunta verdadera es, ¿qué deja un hombre cuando todo lo demás se cae? Y en el caso de José López Portillo, la respuesta es dura. Dejó un país herido que tardó años en recuperar el aliento. Dejó una familia rota en facciones. Dejó una idea corrupta del poder donde el Estado podía confundirse con el ego de un solo hombre. Dejó sobre todo una advertencia. Que el poder sin freno no engrandece, deforma. Que la riqueza sin brújula moral no protege. Pudre. Que un apellido puede abrir todas las puertas del mundo y aún así no impedir que al final llegue la soledad. Y que ningún castillo, ningún aplauso, ningún decreto y ningún privilegio alcanzan para comprar lo único que realmente importa cuando la vida se acaba, un poco de verdad, un poco de amor, un poco de dignidad. José López Portillo lo tuvo casi todo. Petróleo, palacio, obediencia, fama, miedo ajeno. Pero murió sin lo único que habría podido salvarlo del vacío. Y esa quizá fue su verdadera condena, no haber perdido el poder, sino haber descubierto demasiado tarde que nunca supo qué hacer con él. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.